Quería abundar un poquito antes de empezar propiamente lo que es el siguiente tema en esta fórmula. Fijaos que pone entre paréntesis, no lo hemos comentado esto, por amor. ¿Recordáis el texto bíblico de Gálatas? La fe que actúa por amor, mediante el amor. ¿Recordáis el texto? Entonces, realmente, imaginad, las obras, le quitas el amor, se convierte en cero, ¿en qué quedaría la experiencia de fe? Quedaría en nada la fórmula. O sea, intenta expresar un poquito la realidad espiritual de que la fe sin las obras estaría muerta, lo que dice Santiago. Pero el camino que Dios establece es la experiencia de fe y vivir por medio de la gracia. Si no, estamos abocados al fracaso, cuando el Señor quiere que seamos cristianos victoriosos. Bueno, de alguna forma es la pieza que falta, ¿verdad?, en nuestra mente a veces. Y Morris Benden define esto como la experiencia más extraordinaria de la vida. Es una forma bonita, ¿verdad?, de expresarlo. No hay nada que pueda hacer más real a Dios en tu vida que la gracia. No hay nada que pueda hacer más saludable tu espiritualidad que la gracia. No hay nada que aporte más inteligencia espiritual que la gracia. Bien, 3 tipos de inteligencia a prueba. 3 tipos de inteligencia. Todos estamos muy familiarizados, ¿verdad?, con los 3 tipos fundamentales de inteligencia. Hoy en día se habla de inteligencias múltiples y hay una gama de inteligencias de mucho tipo, pero esencialmente se dividen normalmente en 2 y una tercera quien la trabaje, ¿no? Que no todos trabajan esa inteligencia espiritual. Entonces, si nosotros miramos un poquito un corte ahí a nivel cerebral en este dibujo, pues bueno, sabemos que tenemos la corteza cerebral, que tiene pues esa parte de la flecha, ¿verdad?, en verde. Tenemos la parte central, que es donde están todos los, una riqueza anatómica y fisiológica maravillosa, todo el sistema límbico, ¿verdad?, con toda la afectividad ahí. Y entonces, partiendo de ambas localizaciones, pues tenemos 2 tipos de inteligencia, ¿no?, la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva, vamos rapidito en esto porque esto lo conocemos muy bien todos, ¿verdad?, pues hace referencia a la resolución de problemas, por ejemplo, matemáticos, da una capacidad de aprendizaje, nos permite procesar la información, usamos la lógica, se apoya mucho en el lenguaje también, ¿verdad?, la inteligencia cognitiva. Bueno, normalmente esta inteligencia se ha medido con lo que se ha dado en conocer como el CI, coeficiente de inteligencia, ¿no? Bueno, a esto durante mucho tiempo, este concepto de Binet, que bueno, con los test de inteligencia y todo esto, durante mucho tiempo eso era el máximo. Vamos, decir, tengo un CI de tanto, eso vestía mucho, eso daba como una medida de la persona muy importante. Claro, luego se dieron cuenta que efectivamente había personas que tenían un CI muy elevado y sin embargo luego en la vida pues no funcionaban bien, no se sentían felices, no se relacionaban bien con las personas, no se levantaban después de las derrotas o fracasos pues con nuevas energías, en fin, y veían que efectivamente, se han hecho estudios muy interesantes sobre esto, personas de un alto coeficiente, con resultados académicos muy altos, pero que luego en la vida, a nivel familiar, a nivel personal, pues realmente no se traducía eso en un beneficio. Entonces es cuando se empieza a hablar de inteligencia emocional. En cuanto a la inteligencia cognitiva, tenemos que decir algunas cosas. Tiene una importante base genética también. Se desarrolla con la estimulación, ¿verdad? Las personas que estimulan su mente, pues también es más fácil que tengan una inteligencia genética más marcada. Anatómicamente se aprecia una gran riqueza en enlaces neuronales. Se ven las neuronas, sabéis, la inteligencia, hubo un tiempo en que se hablaba del tamaño, o sea, esto parece una barbaridad, ¿no? Por eso incluso se decía que la mujer era menos inteligente, o sea, porque el cerebro pesa menos, tenía menos tamaño. Eso son barbaridades, ¿no? Realmente lo que da la inteligencia a nivel cognitivo es la riqueza de ramificaciones y conexiones a nivel neuronal, a nivel de sinapsis. Bueno,
se ve influida en su desarrollo por la alimentación, el estilo de vida, así como el trabajo intelectual, la lectura, etc. Bueno, esto referido de una forma muy sintética a lo que es la inteligencia cognitiva. Como decimos en el área emocional, y aquí tengo los órganos estos, que no los vamos a citar ahora, pero esto es una bendición, esto es una maravilla. Esto cuando lo estudias a nivel anatómico, fisiológico, psicológico, realmente te das cuenta de que Dios, bueno, es que hace verdaderas maravillas, ¿verdad?, en el ser humano y en la creación en general, ¿no? Esto es, bueno, es que es bonito, muy bonito estudiarlo esto. Bueno, la inteligencia emocional, que es la que hemos comentado, ¿verdad?, que se llega a ella en el sentido de que había otro tipo de inteligencia que era muy útil, muy necesaria y que marcaba al final el éxito en la vida y la felicidad de la persona, pues es esta inteligencia. Sobre todo hay un autor, ¿verdad?, que conocemos muy bien, Daniel Goleman, que no quiere decir que otros no lo hubieran trabajado antes, pero él quizás fue el que lo divulgó de una forma más clara. Bueno, la inteligencia emocional habla de asertividad, la persona que va hacia la situación, que la afronta, de empatía. ¿Qué sería la empatía? Capacidad de ponerse en el lugar del otro. La resiliencia, que es cuando has caído, has tenido un fracaso, en fin, capacidad para levantarte de nuevo, sobreponerte, ¿verdad? Una actitud mental positiva, pues de eso se habla mucho, ¿verdad? Tener una actitud mental positiva. El pastor Kleber también mencionaba un poquito sobre esto. Capacidad de frustración. Esto es muy importante, porque hay personas que tienen más y otras no tienen nada de capacidad de frustración. Claro, nadie puede tener las cosas que quiere cuando las quiere, ¿verdad? No creo que ninguno que estemos aquí en la sala tengamos la experiencia de tener todo lo que queremos en el momento en que lo queremos. Y a veces no lo puedes tener nunca, alguna cosa que quieras tener. Entonces, la capacidad de frustración es que la persona es capaz de sobreponerse a eso. No se rompe, no se bloquea, porque no pueda tener las cosas en ese momento. La persona que tiene baja capacidad de frustración reproduce un modelo infantil. Los niños, cuando piden algo, lo piden para allá y ahora. Y la capacidad de frustración, pues muchas veces es baja. Entonces, bueno, no nos desarrollamos ahora en ese punto, pero es uno de los indicadores más importantes de salud psicológica, la capacidad de frustración. Que no quiere decir que vayas de frustrado por la vida, que eso suena muy mal, sino que eres capaz de sobreponerte a la realidad que te impone el entorno, ¿no?, la situación. Tolerancia ante la presión. Bueno, pues efectivamente tener capacidad pues ante las situaciones difíciles, las presiones y tal, pues mantener el tipo, ¿no? Mantenerte entero. Relaciones interpersonales efectivas, control emocional. Bueno, es que aquí hay muchas cosas que son realmente muy interesantes. Bueno, si nosotros hablamos de inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual tenía como dos columnas, decíamos, ¿verdad? Se ubicaba en la parte donde estaba la cognición y la parte afectiva. Tenía dos columnas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el fruto del espíritu, decidme, ¿tiene eso componentes emocionales? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, tiene componentes emocionales. Y es que realmente la inteligencia espiritual abarca tanto la cognitiva como la emocional, pero la hace trascender más. Cuando leíamos en Colosenses, decía Pablo que había oído de su amor en el espíritu. Hay diferencia entre el amor no en el espíritu, vamos a ponerlo así entre comillas, y el amor en el espíritu. Si nosotros preguntamos a alguien si tiene capacidad para amar, cualquier persona que pase por la calle, te va a decir que sí. Si se lo preguntaras a una mamá que va con su carrito, con su bebé, hasta se ofendería, ¿verdad? Porque con lo que se ama a tu bebé, ¿no? Pero si nosotros, desde un punto de vista espiritual, nos planteamos leer 1 Corintios 13,
nos damos cuenta de que ese amor no lo tenemos de natural. No tenemos ningún rincón en nuestra mente, ningún bolsillo psicológico del que yo saque el todo lo soporto, todo lo que es 1 Corintios 13, con todo el contenido riquísimo a nivel emocional. El amor en el espíritu es diferente. El gozo en el espíritu es diferente. O sea, todo cobra una dimensión muy superior en el espíritu, ¿verdad? Pero lo bueno es que lo engloba y lo mejora. Porque ya me diréis, si el amor en el espíritu no mejora el amor de una mamá, de un hermano, de un amigo, lo mejora, lo amplía, lo profundiza, lo dimensiona. La inteligencia espiritual abarca todo eso y lo hace mucho más profundo y de mayor alcance. Esto es lo que estamos diciendo, es como la pieza que rellena y da sentido a todo. Bueno, la inteligencia espiritual, imagínate aquí, inteligencia cognitiva, un ejemplo. La inteligencia cognitiva me dice cuánto dinero necesito para comprar tal o cual cosa, ¿vale? La inteligencia emocional me dice que no me debo frustrar o bloquear porque no tengo dinero para conseguir lo que quiero, ¿vale? La inteligencia espiritual me dice que debo tirar la cartera. Queda un poco raro esto, pero es así, Lo vamos a ver ahora con textos bíblicos, ¿vale? Pero claro, es muy raro. ¿Y a quién se le va a ocurrir tirar la cartera? Vamos, no la tiramos nadie, pero tampoco de la cabeza. Nosotros vamos a analizar ahora, en el tiempo que tenemos, vamos a analizar algunos personajes, ¿de acuerdo? Porque hemos hablado de inteligencia muy someramente, ¿no? Inteligencia cognitiva, inteligencia afectiva, inteligencia emocional. Hemos hablado más de inteligencia espiritual. Pero ahora vamos a ponerlo un poquito a prueba a nivel bíblico, ¿vale? Entonces, el siervo del centurión. ¿Qué pasa con el siervo del centurión? A ver, decidme, me tenéis que ayudar, ¿eh? O sea, de hecho, quisiera que ahora me ayudarais un poquito y luego además abriremos el turno de preguntas porque hay aspectos que me gustaría que pudiéramos tocar. El siervo del centurión. Inteligencia cognitiva. ¿Qué le decía la inteligencia cognitiva al siervo del centurión? Eso está en Lucas 7. ¿Qué le decía? A ver, decidme. Lucas 7. Después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Estaba enfermo y a punto de morir el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, envió a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su siervo. Estos se presentaron a Jesús. Bueno, ¿cuál es la experiencia del siervo del centurión en relación con su siervo? A ver, decidme. Cognitivamente, ¿qué le decía su inteligencia cognitiva? ¿Qué le decía? Conocemos el texto, no lo hemos leído literalmente todo, pero ¿qué le decía? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Que va a ir a su casa. ¿Qué le dice el centurión? Que no es necesario. Solo basta una palabra tuya, suficiente. Yo tengo también soldados, ¿verdad?, que los mando y van de aquí a allá y ya está. La inteligencia cognitiva, ¿qué le diría? ¿Qué le hubiera dicho si solo hubiera utilizado la inteligencia cognitiva? A ver, planteado de esa manera. Decidme. A ver, seguro que tenéis la respuesta, lo que pasa es que a lo mejor os cuesta expresarla. A ver, por inteligencia cognitiva. Es necesario que vaya. Él ha escuchado de personas que Jesús las ha tocado y se ha producido la curación. Es verdad que otras personas por inteligencia cognitiva dirían, hay truco y tal, no, y ni siquiera ejercieron la fe. Pero Jairo, ¿verdad? Jairo y otros personajes, la mujer de flujo de sangre, ¿verdad?, consideró que tocando
La inteligencia cognitiva, y a partir de la experiencia, de la observación o de lo que escuchaba, le podía haber dicho, bueno, si viene Jesús y toca a mi siervo, pues tal vez sane. Inteligencia cognitiva. A nivel afectivo, ¿qué le habríais aconsejado? Imaginaos que habéis leído el libro de inteligencia emocional y entonces os encontráis en la situación. Y bueno, a ver, ¿qué le aconsejo? Este hombre está viniendo aquí desesperado y tal. ¿Qué le podríamos aconsejar? Hombre, está bien, oye, vale, vas a Jesús, muy bien, pero oye, piensa que todos nos ponemos enfermos. Puede morir, tampoco, en fin, tampoco hay que asumirlo. O sea, ¿verdad? Podemos dar consejos de tipo afectivo, de inteligencia emocional. Bueno, hay que hacer todo lo posible, pues sí, si puede ir Jesús, etc. Pero tenemos que asumir la muerte. Es una parte de la realidad de la vida. Tú amas a tu siervo, pero bueno, tal vez, si ocurre, no vayas a venirte abajo. Pero el centurión tuvo, ¿qué tipo de inteligencia tuvo? ¿Qué tipo de inteligencia tuvo él? Tuvo inteligencia espiritual. Su inteligencia espiritual le permitió ir mucho más allá. Bueno, ¿cuál es la inteligencia que tú utilizas normalmente? ¿Cuál es la que utilizas? ¿Cuál es la que utilizamos? Si tenemos inteligencia espiritual, utilizamos esa inteligencia. Si realmente hemos seguido las indicaciones que la palabra de Dios nos está dibujando, entonces echamos mano de la inteligencia espiritual. Si no, nos movemos a nivel cognitivo, medio afectivo, que a veces no muy inteligentes afectivamente, pero nuestros mecanismos de funcionamiento son a la inteligencia cognitiva. Vamos a ver otro ejemplo. No sé. Vamos a ver, que este es muy claro. Os invito a los que tengáis la palabra de Dios a mano, que la busquéis. Vamos a Mateo 15. Vamos a coger Mateo 14. Es que hay dos multiplicaciones, prefiero coger ahora la primera. Fijaos, vamos a ver. Cuando Jesús oyó esto, versículo 13, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto a solas. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y al salir él, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al caer la tarde, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Qué inteligencia están aplicando los apóstoles? La inteligencia cognitiva. Podríamos decir que también algo de la emocional, porque se podían poner en el lugar de aquellas personas, ¿verdad? También podría ser, un poquito ahí. Si seguimos avanzando, dice, versículo 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué inteligencia están utilizando ahí? ¿Cuál? ¿Y qué les dice la inteligencia cognitiva? 5 panes, 2 peces, 5.000 personas, bueno, 5.000 varones, más luego mujeres y niños. O sea, cognitivamente estaba muy claro, ¿no? Inteligencia cognitiva estaba muy clara. Bueno, si tuviéramos que hablar a nivel afectivo, emocional, inteligencia emocional, quizás podríamos decir, bueno, tampoco os preocupéis demasiado. Después de todo, las personas han venido ¿por qué? Porque han querido. Es responsabilidad de cada uno, ¿no? Cada uno tenía que haber previsto que tenía que traer comida, y si tienen niños, pues con mayor motivo.
es un grado de responsabilidad personal. No tengo por qué cargarme en la mochila mía emocionalmente lo que es responsabilidad de la otra persona. O sea, podríamos decir cosas así. El caso es que Jesús dice, él dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se quedaron satisfechos y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Qué inteligencia tuvo Jesús? ¿Cuál puso en funcionamiento? ¿Cuál puso? Espiritual, ¿verdad? Evidentemente. La inteligencia espiritual siempre llega en resultados mucho más allá de lo que llega la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. Siempre llega más allá. Nosotros podríamos ir analizando casos y situaciones y realmente la mujer samaritana, los 2 deudores, inteligencia cognitiva de la mujer samaritana. ¿Dónde veis la inteligencia cognitiva de la mujer samaritana? Sabemos que el Mesías ha de venir, muy bien, perfectamente, muy bien. Adoráis en Jerusalén, etcétera, efectivamente. O sea, hace su teología, o sea, él argumenta, ¿eh? Antes también ha tenido algunos elementos de observación. Por ejemplo, ha visto que aquel hombre era judío por su forma de vestir. Y tiene un diálogo que tiene algunos componentes cognitivos. El personaje de la mujer samaritana es interesante porque ella lleva un problema al pozo, ¿verdad? Ella lleva una situación personal dramática realmente al pozo. Y el Señor Jesús le va a ofrecer agua de vida. Fijaos, el planteamiento que lleva la mujer samaritana es en principio cognitivo, tiene su mochila emocional, y el Señor Jesús quiere llevarle a otra inteligencia. Si tú supieras quién tienes delante, tú me pedirías a mí. No es que tú me tengas que dar agua y ella habla de la cuerda, habla de todo esto, ¿no? Tú me pedirías, y yo te daría agua de vida. Le quiere llevar a la inteligencia espiritual. Lo bonito de ese personaje es que es capaz de saltar de la inteligencia cognitiva a la inteligencia espiritual. Es un personaje interesante en ese sentido. Nosotros tenemos mecanismos, hermanos. Tenemos mecanismos a los cuales recurrimos recurrentemente. ¿Cuánto se dice que se tarda en tener un hábito? ¿Cuánto? 21 días. Se dice normalmente 3 semanas. ¿Sabéis cuánto tiempo lleváis ciertos hábitos de pensamiento? ¿O yo? Durante años. Nos cuesta. Pero el Evangelio quiere romper. ¿Habéis visto esas rocas? Antes estaba comentando con Ángel, estábamos hablando un poquito sobre esto. ¿Habéis visto? A mí me gusta mucho. Esas rocas que ves en la montaña, vas por ahí y ves de pronto una roca, una gran roca, que está resquebrajada porque ha nacido un pino en medio. ¿Habéis visto eso? ¿Por qué se ha producido eso? Un día el viento llevó una semilla y metió la semilla ahí, en la grieta. Y aquella semilla empezó a echar las raíces hasta reventar la roca. Esa semilla, no lo olvidemos, es la cruz, ¿eh? Es la cruz. Es lo que nos permite pasar de la inteligencia cognitiva con la cual estamos todos dotados, en un grado u otro, todos, a la inteligencia espiritual. Y aquella mujer fue capaz de saltar de la inteligencia cognitiva a la inteligencia espiritual. Y se saltó todos los temas emocionales, porque podía haber pensado, yo pecadora, yo que tengo esta imagen en medio de la gente,
que todos opinan como opinan de mí, que he tenido maridos, que ahora vivo con un hombre que no estoy casada. ¿Qué me van a escuchar a mí? Pero el salto a la inteligencia espiritual hace que rompamos las barreras cognitivas y las barreras espirituales, emocionales, ¿verdad? Bueno, mirad, esto no nos lo podemos... Los dos deudores. Conocemos muy bien la historia, ¿verdad? Tenemos un deudor que debía una barbaridad, ¿verdad? No recuerdo ahora los talentos, pero bueno, muchísimo. Era impagable, ¿verdad? Y entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor le perdona, es movido en misericordia, a misericordia, y entonces le perdona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que ve a un consiervo y ¿qué ocurre? Recogía del cuello y decía, y lo llevaba a la cárcel. Y entonces otro va allá y se lo cuenta al Señor y al final acaba donde de alguna forma se merecía, ¿no? Permitidme que leamos esto. La prueba de la gracia, porque esto es muy importante. La prueba de la gracia, el síntoma inequívoco de que realmente tenemos inteligencia espiritual, o sea, dicho de otra manera, hablamos de inteligencia espiritual. Hemos hablado, ¿verdad?, esta mañana de inteligencia espiritual. Y ahora yo tuviera que haceros un examen. O a mí mismo, es una forma de ilustrarlo simplemente, ¿verdad? Y yo os pongo una pregunta de examen. Y me la pongo a mí mismo también. ¿Hay algo de resentimiento en tu corazón? ¿Hay algo de rencor por un daño recibido? Me explico mejor. Todos hemos recibido daño, ¿verdad que todos hemos recibido daño de alguna situación, persona y tal? Cuando hay rencor o resentimiento no puede haber inteligencia espiritual. Será una inteligencia espiritual enana. La pregunta de examen, la pregunta que pone a prueba tu inteligencia espiritual es si realmente puedes responder delante de Dios que no hay resentimiento, que no hay rencor en tu corazón, o yo en el mío. Fijémonos, había recibido ¿de qué manera? Por gracia, pero no había recibido la gracia en su corazón. La gracia transforma internamente. La gracia tiende a crecer en la persona y la gracia se extiende hacia los demás. Yo no sé si soy capaz de transmitir lo que en mi corazón... Mirad, ¿veis? Esto es una calcedonia. ¿Conocéis lo que es una calcedonia? A mí me gustan mucho las piedras y los minerales, todo esto. Mirad, esto es una calcedonia. ¿Veis? Pasa como con otros minerales, ¿no? Que tienen un interior bellísimo, ¿verdad? Brillante. La experiencia con la gracia es como esto. Es descubrir el interior del Evangelio. La belleza, el potencial, el poder del Evangelio. Si nosotros tenemos una experiencia con el núcleo del Evangelio, nosotros no podemos tener rencor, no podemos tener resentimiento. Podemos tenerlo, pero podemos superarlo en la cruz de Cristo. Si yo os hago esa pregunta, que evidentemente eso es algo personal e íntimo, me lo hago a mí mismo, yo debo ser consciente de que la gracia de Dios, que es la que me da inteligencia espiritual, debo ser consciente de que si quiero que eso realmente sea profundo, grande, el resentimiento tiene que estar superado. Pero ahora, permitidme, porque esto quiero utilizarlo para explicar una cosa. Vosotros sois, si habéis sido heridos, ¿sois capaces de perdonar? Si habéis sido heridos fuertemente, ¿sois capaces de perdonar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedirle ayuda a Dios? ¿Tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude eso?
Mirad, hay un autor que he mencionado antes y que decía yo que promocionaba siempre que podía, Billy Versich, que dice algo tremendamente llamativo, que su vida ha sufrido enormes fracasos por utilizar el sistema de pedir ayuda a Dios. ¿Verdad que eso es extrañísimo, ¿eh? Todos vosotros, ¿verdad que le habéis pedido ayuda a Dios muchas veces? ¿Verdad que habéis visto que Dios os ha ayudado? Es cierto, ¿no? O sea, es que eso es indubitable. Y yo recuerdo cuando lo leí esto, ese libro para mí fue algo muy impactante y me llevó a leer otras cosas también. Cuando leí eso me quedé, digo, ¿cómo puede ser? Permitidme que lo ilustre, esto no lo utiliza Billy Versich, pero creo que en mi reflexión personal a mí me ha ayudado, creo que bastante a comprenderlo esto. Y cada vez estoy más afirmado en ese punto. ¿Recordáis todos la experiencia de Jesús andando sobre el mar? ¿Verdad? En el mar de Galilea, Jesús ha enviado a sus discípulos en la barca a la otra orilla y en un momento determinado, cuando hay una tempestad terrible, tremenda, que amenaza sus vidas, en ese momento Él aparece andando y parece incluso que va a pasar de largo. Y aquellos, aterrorizados, piensan que es un fantasma, empiezan a gritar, claro, no pueden salir de la barca, están en medio de... Cuando tenemos miedo salimos corriendo o enfrentamos algo, en este caso ni una cosa ni la otra, todos se ponen a gritar allí muertos de miedo. Y en esto que Pedro, siempre Pedro, coge y dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Bueno, entonces efectivamente, pues ven Pedro, ven para acá. Y entonces Pedro empieza a caminar y qué fantástico, ¿no? Está caminando sobre las aguas, como Jesús, sobre las aguas que momentos antes amenazaban su vida. La hermana Juárez dice que se estaban dando ya por muertos, porque las corrientes le llevaban hacia el sur. Pero sabemos lo que pasa, ¿no? Él entonces mira, en vez de mirar a Jesús, mira donde no debe, mira también para atrás, ve como que, en fin, lo que está haciendo y se empieza a hundir. Y entonces hace una oración. ¿Qué dice Pedro? Señor, imaginad cómo lo debió decir. Señor, sálvame. Eso es una petición de ayuda, ¿no? Está bien claro, ¿verdad? Que es una petición de ayuda eso. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Extiende su mano, lo toma y lo levanta. ¿Pero qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La voluntad de Dios no estaba en ayudarle, sino que andara sobre las aguas. Son dos realidades espirituales diferentes. Si tú le pides ayuda a Dios, claro que Dios en su misericordia es tu Padre, te ama, pues va a intentar, ahí va a estar. Si es bueno para ti, va a ayudarte. Pero a lo mejor nos tiene que decir, hombre de poca fe, mujer de poca fe, yo quería que andaras sobre las aguas. Yo te he dado mi cruz para que andes sobre las aguas. Yo te he dado la gracia para que andes sobre las aguas. Yo te doy pensamientos míos para que tú andes sobre las aguas. Yo te doy mis sentimientos, mis motivos, yo te doy mi poder, yo te doy mi fuerza, yo te doy mi victoria para que tú andes sobre las aguas. No vamos a decir que no tengamos que pedirle ayuda a Dios, pero probablemente le estemos pidiendo a veces ayuda a Dios por cosas que Él nos está proveyendo de una forma poderosa. La inteligencia espiritual. Pedro fue muy inteligente espiritual cuando andaba sobre las aguas. Sin embargo, no lo fue después. Fijaos las últimas palabras de Pedro y de Pablo. Dice, antes bien, ¿verdad? Las últimas palabras siempre se dicen, ¿no? Las últimas palabras, o sea, tú tienes la oportunidad ya de despedirte de personas que quieres, ¿verdad? Son palabras significativas. Antes bien, dice Pedro,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y Pablo también en sus últimas palabras: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Y esto no era una frasecita, ¿eh? Pablo sabía lo que era la gracia, que produce paz, que produce poder. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y permitidme, no tengo aquí yo, bueno, imaginad la calculadora. Tengo aquí la calculadora. Creo que la tengo. No, es aquí. Vale, yo tengo aquí la calculadora, ¿verdad? El teléfono que tiene calculadora. Y entonces yo pongo aquí la calculadora. Vale, permitidme un momentito que busco la calculadora para tenerla de verdad aquí. Vale, ya la tengo aquí. Vale. Entonces aquí hay unos signos, ¿verdad, Esther? Aquí está, multiplicar, dividir, todo esto, ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos un enemigo que es el gran divisor. Y yo me imagino a Satanás, el cual es un ser vencido, pero se acerca a nosotros y se acerca a David y empieza a darle a la tecla de dividir. Empieza e intenta dividir sus cualidades, su fe, su confianza en Dios, etc. Lo intenta. Conmigo igual, con Joan, con todos nosotros. Dividir. El texto bíblico: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. A mí me gusta imaginarme a Jesús dándole al de multiplicar, ¿verdad? Y entonces Jesús se acerca a nosotros y ¿Sabéis? Hay una experiencia que es impresionante, que simplemente cito, la del endemoniado gadareno. A este hombre Satanás había conseguido dividirlo y dividirlo y dividirlo y dividirlo y dividirlo hasta llevarlo hasta la miseria. El polo más opuesto de lo que fue la imagen de Dios. Un ser endemoniado. Pero cuando Jesús apareció allí, empezó a multiplicar. Él lo hace a través de la gracia. A través de la gracia. El Señor nos multiplica a través de la gracia. Y me gusta mucho ese concepto de rociados con la sangre de Jesús. Quiero que podamos hacer un pacto. Luego vamos a ver... veo que he perdido una imagen. Un pacto. Yo os voy a... Sabéis, ¿verdad? Muchas veces hablamos, etcétera, pero a mí me gustaría un pacto que no tenéis que hacer conmigo en absoluto, sino simplemente personal. Lo que hemos estado comentando. ¿Se atrevería alguno de vosotros, o todos, en fin, a hacer un pacto con Dios de estar 40 días yendo a la misma hora, durante 15 minutos, a los pies de la cruz, en gratitud y alabanza muy conscientes, aceptando la mente de Jesús para ese día? Ese concepto es un concepto que trabaja muy bien Bill Liversidge. Aceptando su mente, la mente de Jesús, para ese día. ¿Os parece un pacto asumible? No tengo autoridad para ello, pero puedo garantizar que cualquiera de nosotros, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia espiritual, el motivo por el cual oraba tan vehementemente Pablo, esa oración en nosotros estaría respondida por Jesús. 40 días para ser más inteligentes espirituales, para poner en funcionamiento nuestra inteligencia espiritual en las decisiones de cada día. No ir a lo cognitivo, pam, 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 no, inteligencia espiritual que abre todos los caminos. Y este texto,
Que la gracia reine. ¿Verdad que es bonito? Me encanta esta expresión. Que la gracia reine en tu mente y te haga inteligente. Y este último texto, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Deseo que el Señor os bendiga mucho y que realmente, no sé, lo que hemos comentado, lo que hemos compartido en este día y todo el fin de semana, ¿verdad?, que haya sido tremendamente enriquecedor para nosotros, para la gloria de Dios, que es el único que merece esa gloria. Y hermanos, inteligencia espiritual. El Señor la pone a nuestro alcance. Pablo ora por ello. Ahí hay poder. Que Dios os bendiga mucho. Yo quisiera ahora, hermanos, he querido sintetizar al máximo para tener un poquito, que yo sé que de tiempo vamos ya muy justos, me imagino, ¿no?, porque hemos empezado un poquito más tarde, pero habría alguna pregunta, alguna duda, no tengáis ningún problema con ello. Cualquier duda que tengáis, vamos a ver si bíblicamente podemos responderla, si es que la hubiera. ¿Cómo podemos a una persona que no crea en Dios, yo tengo una experiencia, gracias. ¿Cómo podemos a una persona que no crea o que no tenga, pues a lo mejor un criterio religioso, utilizar la inteligencia espiritual para poder ayudarle? ¿O cómo podemos, porque se habla habitualmente de inteligencia cognitiva e inteligencia emocional, y en general la gente las acepta porque están comúnmente aceptadas y utilizas un argumento de una o de otra o una combinación y lo aceptan bien? ¿Cómo podemos nosotros convencerles de alguna forma o intentar ayudarles, apoyarles, utilizando la inteligencia espiritual? ¿De qué forma abrimos ahí? Bueno, la inteligencia espiritual, esa pregunta, vamos a ver, que te agradezco mucho, Esther, me hace pensar, en primer lugar, en el texto bíblico de Lucas 6, cuando dice, podrá guiar un ciego a otro ciego, no caerán los dos juntos en el hoyo. E incluso en otro texto también, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hay un efecto que va desde el centro de nuestro corazón hacia los demás. Yo no puedo guiar si yo no estoy teniendo inteligencia espiritual. Yo no debo ir a Judea si no he ido primero a Jerusalén. No debo ir a Samaria si no he ido primero a Judea. La forma de ayudar a cualquier persona en el área espiritual es siendo inteligente espiritualmente. O sea, esto es como una piedrecita que cae sobre un estanque y hace una primera onda, segunda, tercera, cuarta, tal. La primera onda somos nosotros. Si nosotros cultivamos la inteligencia espiritual con una experiencia real con la gracia, se hace camino, se hace camino. Y la inteligencia espiritual es como todo lo que el Señor nos ha dado, de alguna forma contagia, porque es atractiva, es hermosa, transforma el carácter, lo hace bello. Entonces yo pienso que por ahí es el camino. En este sentido, no tenemos que ser egoístas, pero sí empezar por nosotros mismos en una experiencia personal, una experiencia enriquecedora. Muy bien, gracias, Esther. ¿Habría alguna pregunta? Sí, Joan. Sí, en la conversión, porque tengo entendido que la mayoría de psicólogos, por la formación evolucionista, no son creyentes, la mayoría. Entonces, ¿cómo se observa la conversión? ¿Simplemente no se observa? O es que la psicología, en que no he entendido. La psicología, los Sí. profesionales de la psicología, los licenciados en psicología, Sí. observan la conversión de un cristiano como un fenómeno meramente humano de sugestión, porque hay una transformación ahí evidente, a veces espectacular, o simplemente no se analiza eso. ¿No es una evidencia de que Dios ha cambiado a una persona? Bueno, hay una cosa en psicología. En psicología durante mucho tiempo la espiritualidad ha estado totalmente marginada. O sea, cualquier experiencia religiosa incluso está tipificado en el DSM, se quiere decir, donde se describen todos los trastornos psiquiátricos, psicológicos, y está el componente en religioso, y muchas veces la espiritualidad se ha metido ahí. No se ha contemplado esto. Hoy en día
hoy en día el tema espiritual se contempla por parte de muchos profesionales. Ahora, probablemente no con el conocimiento que tenemos nosotros y muchas veces desvirtuado por nueva era, ¿eh? O sea, eso yo lo he podido ver. Tú vas a ciertas facultades de psicología y te encuentras carteles por todas partes que tienen una orientación de nueva era tremenda, ¿eh? Tremenda. O sea, la espiritualidad ha derivado por ahí. Claro, es una espiritualidad que está basada en sí mismo, en el potencial que cada uno tiene, ¿verdad? En esos bolsillos en los cuales nosotros no creemos, ¿verdad? Pero cuando se vive una experiencia de conversión, pues habrá profesionales que efectivamente puedan dar crédito a la experiencia religiosa y muchos otros pondrán calificativos nada favorables, ¿eh? Pensarán que son cosas, que se le ha convencido a la persona, que está sugestionada, etcétera, etcétera. Claro, nosotros que conocemos la experiencia de la conversión es algo impresionante. O sea, tiene una capacidad de salud para la persona a nivel psicológico, emocional, etcétera, etcétera, tremenda. O sea, tú te puedes encontrar con personas que tengan un estado de resentimiento, de rencor, etcétera, y que arrastran. Yo es que he visto casos tremendos sobre esto y que han ido a un profesional, a otro, y no ha habido manera, y han tenido una experiencia de conversión y el Señor los ha liberado de toda carga. Pero dependerá mucho de la creencia de partida del profesional para que haga una interpretación de determinado tipo. Yo he visto, recuerdo en una fase de mi trabajo en urgencias, trabajaba justamente en un apartado donde se tocaban las urgencias psiquiátricas. Y bueno, pues yo escuchaba los diagnósticos, las interpretaciones de las cosas, y había quien tenía pues una base espiritual y podía entender que efectivamente había una experiencia religiosa auténtica, y otros pues que banalizaban completamente esa situación, ¿no? Dependerá siempre de la visión. Nosotros, desde luego, no hace falta ni que lo diga, ¿no? Cuando uno trabaja a nivel espiritual, los resultados a nivel emocional, cognitivo, etcétera, etcétera, es que son fantásticos. De hecho, a nivel familiar, a nivel individual o familiar, si tienes enfrente, hablando de una consulta psicológica, si tienes enfrente personas que quieren darle un lugar prioritario a Dios, el pronóstico es tremendamente más favorable que cuando son dos personas que no quieren saber nada de Dios. Pero es algo, o sea, una diferencia en pronóstico muy importante. Pero siempre dependerá de eso, ¿eh? De la visión del propio profesional. Y hay algunos que son realmente profesionales, lógicamente tienen sus ideas y muchas veces pues Dios está totalmente al margen, ¿eh? Totalmente al margen. Muy bien, ¿habría alguna otra pregunta? Si os queda alguna duda, cualquier cosa de verdad sobre lo que hemos dicho, si os parece extraño algo que hemos mencionado, no tengáis reparo. Creo que podemos justificarlo todo bíblicamente, creo, sinceramente, ¿eh? Para la gloria de Dios, ¿eh? Creo que el Señor ahí provee información y bueno, uno anhela desde lo profundo del corazón que podamos tener una experiencia muy rica, muy profunda y ganemos en esa dirección. ¿No? ¿Entonces ya? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces muchas gracias a todos, que Dios os bendiga mucho a nivel personal, familiar, en cada una de las iglesias donde estáis y servís, y que bueno, que el Señor nos lleve por su camino a todos. Bendiciones.